Bueno, vamos a empezar. ¿Alguien me puede confirmar si se ve? Sí se ve, Sí, doctor. doctor, sí se ve. Perfecto. Bueno, me presento, soy el doctor Iván. Hoy vamos a ver lo que son las neuroinfecciones y va a ser una clase cortita, ¿de acuerdo? Entonces, ah, ah, ah. Para empezar, quiero que primero veamos este caso clínico. Si quieren, se los leo. Quiero que presten atención. Yo les voy a pasar un resumen para que no se preocupen por estar apuntando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué va? Pues el caso clínico dice, se revisa durante la guardia intrahospitalaria un paciente de 62 años, la cual es diabética. Ella está hospitalizada por presentar un cuadro previo de infecciones de vías respiratorias bajas, esto desde hace 3 días, y actualmente está cursando un cuadro confusional que es hiperagudo de aproximadamente 12 horas de evolución. Lo controlaron con aloperidol, está remitido el cuadro parcialmente y se revisa la muestra, en la cual se ve un ataque general al estado. Tiene dificultad respiratoria leve con estertores y estos se escuchan a distancia. Al interrogatorio dirigido vamos a ver que tiene pupilas de 2 milímetros de diámetro y cada una de estas va a estar hiporreactiva. Vamos a ver que los reflejos están exacerbados, así como una respuesta plantar. Y sobre todo vamos a ver que tiene una rigidez de nuca, la cual es muy dolorosa a la movilización. Antes de ver el tema, ¿alguien sería capaz de decirme, de responder la pregunta? ¿Qué veremos en la citoquímica? Digo, o sea, no se preocupen porque todavía no lo vemos, pero para que vayan viendo cuáles son los puntos que vamos a ver más adelante. Entonces, ahora sí, para empezar propiamente con la clase, quiero empezar con esta frase que dijo Antonio Damasio. Este es un neurocirujano de Italia, el cual dice que lo que nos hace humanos no es la inteligencia, sino la conciencia de nuestro propio ser. Y es que es muy intrigante cómo es de que el cerebro es el único pues, órgano que se pone a pensar sobre su existencia, ¿no? Entonces es un órgano muy privilegiado. Y vamos a ver que cuando se llega a atacar por agentes externos, se puede llegar a atacar de dos formas, una de forma externa o una de forma endógena. En la forma externa vamos a ver, primero recordar la anatomía. Vamos a ver que el cerebro está cubierto por diferentes capas. La más externa que tenemos es la piel. Después de esto le va a recubrir lo que es el cráneo, seguido de la dura madres y por debajo de esta la aracnoides. Estas ya son propiamente las meninges. Y entre la aracnoides y la pía madre vamos a ver que tenemos un espacio muy importante, un espacio llamado supraracnoideo. En conjunto, la aracnoides con la pía madre vamos a ver que se llaman las leptomeninges. Estas son las meninges que se van a inflamar en estos procesos agudos. Y en el espacio subaracnoideo vamos a ver que es donde se va a llevar toda esta fisiopatología, en donde va a empezar a proliferar los patógenos que vamos a ver enseguida. Entonces, para entrar como tal en la definición, vamos a ver que es simplemente la inflamación de estas cubiertas, de estas meninges, y esto puede ser provocado por diferentes agentes. Los principales son estos tres que estamos viendo aquí, que son por bacterias, por la tuberculosis, por Mycobacterium tuberculosis o por vía viral, que son los enterovirus. Les menciono que hay otros tipos de etiología, como también puede ser por hongos y autoinmunes. Sin embargo, esto por su prevalencia no lo vamos a ver, ya que también necesitaría una clase aparte. Entonces, lo que más es dentro de la etiología, lo que más predomina en las bacterias, vamos a ver que son los cocos, como es el estreptococo del grupo B o el estreptococo pneumoniae, seguido por la Neisseria meningitis. ¿Vale? Estas bacterias vamos a ver que causan una reacción inflamatoria en la meninge y esto va a ser de un curso muy agudo. Por otro lado, la tuberculosa también es una bacteria. Sin embargo, como sabemos que México es un país de tuberculosos, esto tiene una predominancia. Y esto no va a ser un inicio agudo, sino va a ser un inicio subagudo o crónico, porque se va desencadenando poco a poco conforme pasan los años. Y lo predominan lo que es Mycobacterium tuberculosis y por menor incidencia Mycobacterium bovis. Entonces, esto va a ser la forma, ¿cómo decirlo?, más grave en la cual la tuberculosis nos puede atacar, debido a que una vez de que pasa la diseminación linfática, va a pasar por la diseminación hematógena y va a atravesar la barrera hematoencefálica, produciéndonos estos cuadros.
Por otro lado, la viral. En la viral vamos a ver que va a predominar sobre todo en la encefalitis, que es un poquito diferente a la meningitis, debido a que estas van a atacar lo que es propiamente el encéfalo, el cerebro, y la otra solamente ataca las cubiertas que lo recubren. Entonces, estas van a saber que es más predominante en pediatría, debido a que tienen un cuadro en el cual pues todavía no están vacunados y no tienen una respuesta inmune adecuada como nosotros. Entonces, esto también va a ser una presentación aguda y vamos a ver que estos son cómo se definen por los diferentes grupos etarios, que es muy importante porque no es lo mismo que pensemos que ataca una bacteria a un recién nacido que a un adulto mayor. Y a su vez también hay otras subdivisiones que pueden ser con enfermedades, aquellos que son, que están inmunodeprimidos o que son inmunocompetentes. Entonces, como vemos en la tabla, vamos a ver que lo que predomina antes de los 6 meses es el estreptococo, como lo habíamos visto. Sin embargo, a partir de los 6 años vamos a ver que tenemos dos agentes que van a poner en alto la tabla, que es Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Y al último dejamos los virus como lo habíamos visto. Los factores de riesgo, como ya lo dije, es de que sean menores de 5 años, esto sobre todo por algunas vacunas y porque no generan una inmunidad adecuada. Otros tipos de pacientes son como los pacientes que tienen VIH o los que tienen diabetes mellitus, los cuales están inmunosuprimidos. Ahora, para ser un factor de riesgo en las bacterias, vamos a ver que son aquellos que tienen antecedentes de enfermedades, como cuáles, las que tienen continuidad con lugares cercanos al cerebro, como son la otitis media, la mastoiditis, la sinusitis o una fractura de base del cráneo. A su vez, también podemos ver que son aquellas en las que cuales hay una diseminación más pronta hacia la sangre, como en una esplenectomía. Ahora, esta es la fisiopatología. Entonces, esto es en un ejemplo en el cual estamos viendo que por vía extrínseca, primero invadió la bacteria, Streptococcus pneumoniae en este caso, al epitelio respiratorio. Una vez que logró pasar esta barrera, es como por niveles, como en un videojuego. Primero pasa el primer nivel, que es lo más fácil, ¿no? Atacar la barrera natural del cuerpo, que son las mucosas. Una vez que penetre las mucosas y logre evadir la respuesta inmune, va a poder pasar a lo que son los vasos. Una vez aquí estando en los vasos, ya no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Porque aquí nos va a generar una bacteremia, principalmente, repito, en inmunodeprimidos. Una vez que ya penetró hacia los vasos sanguíneos, es más fácil que se disemine. Entonces pasa la barrera hematoencefálica y aquí es cuando las bacterias se empiezan a duplicar en lo que es el espacio del subaracnoideo. Entonces van a invadir el líquido cefalorraquídeo y se van a multiplicar debido al líquido cefalorraquídeo. Es un líquido muy rico en glucosa. Y recordemos, las bacterias necesitan glucosa para reproducirse. Entonces, estando ahí, empiezan a crear una respuesta inflamatoria exacerbada, lo cual empieza a comprimir al cerebro. Entonces, por esto es que genera la sintomatología. Al aumentarle el cerebro o al aumentar la presión de las arterias, va a causar un efecto como en masa. Y entonces va a empezar a dañar poco a poco el tejido cerebral porque va a generar menos flujo y el menos flujo recordemos que nos lleva a isquemia y la isquemia nos lleva a la necrosis, ¿ok? Y también, ¿qué es lo que pasa en los nervios? Alguien se ha puesto en un dedo un hilo. ¿Qué pasa cuando lo estrangulan o una liga? Hay menos flujo sanguíneo, ¿no? Entonces se empiezan a sentir como adormecido, cambio de coloración. Pues los nervios, al sentirse así oprimidos, empiezan a fallar y se empiezan a comprometer porque hay un suministro de sangre, pues, menor. Ahora, entonces, ¿qué es lo? Bueno, pues en general les adelanto que tenemos que ver el líquido cefalorraquídeo, porque quedamos que aquí es donde se empiezan a multiplicar. A grandes rasgos les puse en esta tablita qué es lo característico de cada agente etiológico. Quiero que primero como queramos entender, ¿no? Las bacterias, como les dije, necesitan glucosa para reproducirse. Por lo tanto, en el líquido cefalorraquídeo se encuentra, ¿se alcanza a ver aquí mi, mi mouse? Sí, doctor.
Ok, entonces veamos. Primero vamos a diferenciar entre las bacterias y tuberculosis. Eh, en ambas las proteínas van a estar elevadas. ¿Por qué? Porque las proteínas se elevan de acuerdo a la inflamación. Son fases de reactante aguda. Entonces, si sale baja de glucosa y un aumento de los polimorfonucleares, vamos a entender que los neutrófilos están tratando de atacar una bacteria. Como la bacteria se reproduce más, va a consumir glucosa y esto va a ser de inicio subagudo. Por otro lado, vamos a ver que la glucosa también se va a encontrar baja en la tuberculosis, porque la Mycobacterium tuberculosis también es una bacteria. Sin embargo, yo les mencioné que esto era de un inicio subagudo acrónico. Entonces, esto va a ser una reproducción más lenta, más progresiva, y por lo tanto va a dar tiempo a que el sistema inmune ataque con los linfocitos, que sea mediada con los linfocitos. ¿Y qué es lo que pasa? Si pensamos en linfocitos, casi siempre son virus, ¿no? Entonces también se va a aparecer el líquido cefalorraquídeo cuando hay un aumento de linfocitos con la tuberculosis. Sin embargo, los virus, recordemos que no necesitan de azúcares, de carbohidratos, para reproducirse. Ellos necesitan este material genético, que se traduce como también aumento de las proteínas. Y por lo tanto, ellos no van a necesitar de consumir de glucosa. Entonces van a tener una glucosa normal. Ahora, aprovechando esta diapositiva, quiero que veamos del lado derecho las contraindicaciones de la punción lumbar, que cuáles son. Son esas que estamos viendo aquí: hipertensión intracraneal, papiledema, ausencia de pulsos venosos, crisis convulsiva y más. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer en estos casos? Bueno, si recordamos en los primeros años la teoría de Monroe-Kelly, vemos que justo al ser una bóveda el cráneo, no permite el flujo de un flujo excesivo o un aumento de algo más. Entonces va a desplazar las estructuras. Entonces, cuando hay una hipertensión craneal, esto nos está haciendo que el cerebro esté comprimido. Entonces, si introducimos la aguja en la punción lumbar y extremos, podemos hacer que sea como hipoplásico, por así decir, momentáneamente el cerebro, y esto va a hacer que cause lesiones. El papiledema es otro dato de hipertensión intracraneal, y la ausencia de pulsos venosos nos está diciendo que no hay un retorno adecuado. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Entonces no se puede en estos casos. Igual en crisis convulsivas. ¿Por qué? Porque si introducimos la aguja y está teniendo una crisis, podemos lesionar algún nervio o alguna parte de la médula. Entonces no está indicado. Ahora, ya vimos un poquito a grandes rasgos de qué es lo que pasa, ¿no? De esta inflamación. Entonces, ¿cómo se va a empezar a ver un poquito en la clínica? Pues vamos a ver de que justo, permítame. Vamos a ver de que aquí en la meningitis está recubriendo todo el cerebro, ¿no? Y por afuera, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la corteza motora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al empezarla a irritar, vamos a ver que nos va a generar un síndrome de neurona motora superior. ¿Y cómo es esto? Vamos a ver que todas las fibras va a atravesarla por todo el encéfalo, lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y aquí en el bulbo raquídeo vamos a ver que va a empezar a cruzarse estas vías. Va a tener una decorticación. Entonces, vamos a ver de que si, por ejemplo, tiene predominio la meningitis del lado derecho, se va a reflejar en el lado izquierdo del cuerpo. ¿Cómo se va a reflejar? Se va a reflejar con lo que es hiperreflexia, por lo mismo de que están muy sensibles, por así decir, los nervios y la placa neuromotora, y por eso también nos va a dar una respuesta plantar extensora. ¿Qué es esto? Esto es el signo de Babinski, donde vamos a ver que en la planta, al hacer esto, va a ser una respuesta anormal, perdón. Entonces lo va a hiperextender. Así como la parecia y el Hoffman. El signo de Hoffman es un signo en donde percutes en la uña y va a empezar a hacer un movimiento anormal, por lo mismo de esta irritación excesiva ante estos nervios. Ahora, entonces, ¿cuál es la triada característica en meningitis? Son estas tres: fiebre, cefalea y signos meningios.
La fiebre, ¿por qué? Porque el cuerpo está tratando de defenderse ante este agente extraño. La cefalea, ¿por qué? Por lo que acabamos de explicar. Esta presión que se está ejerciendo hacia el cerebro por parte de las meninges. Como lo estamos viendo en la imagen de abajo a la izquierda, vamos a ver que tiene los surcos normales y poco a poco se empieza a ver en la imagen derecha con un realce de lo que se empieza a llenar con este líquido. ¿Y qué son los signos meningios? Los signos meningios son aquellos signos que vamos a poder ver explorando las terminaciones nerviosas del paciente, como es el signo de Kernick y el signo de Brunzinski que le hemos visto desde los primeros años. ¿En qué consisten estos signos? Vamos a ver que el signo de Kernick es la aparición del dolor al estirar la rodilla. Vamos a ponerlo primero en 45 grados y después de 45 grados vamos a flexionarlo hasta 90 grados y el paciente va a referir mucho dolor. Por otro lado, el signo de Brunzinski, vamos a ver que es cuando elevamos, bueno, el paciente flexiona las piernas al momento que le flexionamos la nuca. Es por lo mismo de que hay mucha presión y mucha irritación. ¿Y cómo es que se ve? Se ve de esta manera. Ay, ah, déjenme lo pongo. Ahí está. ¿Me pueden corroborar si se ve? Ya se ve. Gracias. Bueno, justo aquí lo que estamos viendo es cómo la eleva a 45 grados y luego la extiende. Y el paciente tiene mucho dolor. Esto de forma bilateral. Este paciente es un paciente de la India, el cual, justamente como tienen malas condiciones y tienen muy poco acceso a una comida adecuada, es más fácil que les empiecen a dar este tipo de bacterias. Para ellos es como si fuera una infección, común. Ahora, pero vimos que nada más tienen estos signos como motores, ¿no? ¿Qué pasa en la parte de la alteración de la conciencia? Pues bueno, para diferenciar entre meningitis y encefalitis, vamos a ver que ambos tienen fiebre y dolor de cabeza. Sin embargo, uno va a tener lo que son los signos motores, que es la meningitis, y en la encefalitis vamos a ver que tiene focalidad neurológica, así como alteración del estado de conciencia. ¿Qué quiero decir? Al ya estar afectado propiamente aquí el cerebro y sus anexos, ya empieza a modificarse todo esto. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera. Eh, Empieza a aumentar la presión y el flujo del líquido cefalorraquídeo. Entonces, esto empieza a comprimirlo y la focalidad neurológica quiere decir que nos da un efecto en masa que nos va a producir la hemiparesia y alteración en los nervios y sobre todo alteración en el estado de la conciencia. Aquí lo voy a explicar un poquito mejor. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, como ya vimos, empieza a haber una inflamación excesiva. La inflamación excesiva se traduce a una hiperproteinorraquia que empieza a circular en todo lo que es en el espacio subaracnoideo. Entonces, vamos a ver que la densidad de líquido cefalorraquídeo pues aumenta, ¿no? El líquido cefalorraquídeo tiene un aspecto de agua. Se menciona que es incluso como agua de roca, que es como el agua de los ríos, muy clara, muy cristalina. Pero cuando hay infección se empieza a aumentar la densidad. Incluso lo dicen que se ve como si fuera miel. Entonces, imagínense cómo fluye el agua y cómo fluye la miel. Empieza a haber un flujo enlantecido, ¿no? Y pues obviamente el cuerpo humano sigue produciendo el líquido cefalorraquídeo, ya sea por la cisterna o por los plexos coroideos. Entonces empieza a haber una pseudoobstrucción comunicante, que quiere decir que de este lado empieza a haber todo el flujo de reabsorción que se enlentece, pero va a llegar un grado en el que ya no sea comunicante, ya no se reabsorbe y hay una estasis. Entonces tapa los agujeros que son de Luschka y de Mayendi, o también del tercer ventrículo. Entonces, así es como va a afectar el nacimiento después de los nervios, ¿no? Porque da una hidrocefalia pseudoobstructiva. Y si, por ejemplo, afecta a las vías parasimpáticas del tercer nervio, que son las que causan miosis, pues estas ya no las va a causar. ¿Cómo se traduce? Que cuando pasemos la luz al estarlo observando,
este va a tener una pupila dilatada. ¿Por qué? Porque ya no está haciendo su función parasimpática el tercero. Y esto pues se llama signo de Freud. Esta es una imagen comparativa, que es lo que les digo en la encefalitis. Aquí tenemos el cerebro con la emergencia de todos los nervios de los pares craneales. Y del lado derecho, vean cómo se empieza a ver este líquido cefalorraquídeo como compus, obviamente ya en el cadáver, y cómo está afectando la emergencia de los nervios. Entonces es por esto que el paciente tiene esta alteración del estado de conciencia y una afectación de los nervios craneales. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en imagen? Pues bueno, en la imagen izquierda vemos un cerebro normal. Sin embargo, del lado derecho ya empezamos a ver cómo se empieza a perder los surcos y las fisuras. Y del lado derecho vemos cómo las astas temporales, aquí, de estar normal, se empiezan a borrar y se empiezan a tapar, por lo mismo que les venía explicando. Entonces, esa es una tabla de líquido cefalorraquídeo. Por eso primero quise que entendieran qué era lo que aumentaba en cada una. En la bacteria aumenta la glucosa, ¿no? Entonces, perdón, disminuye la glucosa porque le está consumiendo. En la viral tiene un aumento de linfocitos y en la meningitis también, pero quiero que aquí vean esta parte, la apariencia. Es lo que les decía, es claro cuando está normal. Cuando empieza a haber meningitis por bacteria, se empieza a ver turbio y purulento. En el viral también se ve claro y en la meningitis también se empieza a ver claro o turbio. Entonces esto es por la obstrucción. Y el líquido cefalorraquídeo perdón, la punción del líquido cefalorraquídeo es una herramienta muy útil. Sin embargo, el gold standard o el método confirmatorio siempre va a ser el cultivo, debido a que si proliferan las bacterias en estos cultivos, va a ser positivo a que tiene esta enfermedad. Entonces, del lado derecho estamos viendo algunos medios de cultivo y cómo se vería en cada una. Principalmente vamos a utilizar una tinción de Gram-Nistel por el agente etiológico, ¿no? ¿Y qué otra cosa nos puede ayudar? Pues si estábamos viendo que tiene una inflamación, los reactantes de fase aguda como proteína C reactiva y procalcitonina nos van a ayudar en un cultivo negativo, porque nos están diciendo que sí hay una inflamación. No sabemos de qué, pero hay una inflamación. Y ahora vamos a ver los virus. Los virus no, pues, no se pueden cultivar, ¿no? Bueno, sí se pueden, pero más difícil. Entonces, para ellos vamos a utilizar la PCR. Se va a utilizar principalmente cuando estemos pensando en encefalitis. Y lo vamos a complementar con imagen de tomografía o resonancia magnética cuando haya algunas complicaciones, como es en este caso. Aquí estamos viendo una imagen de resonancia magnética en donde tiene contraste y vamos a ver cómo se empieza a ver el realce meningio, que es todo este color como más blanco, que no se ve del lado izquierdo, y se va a observar claramente cómo empieza a invadir todos estos espacios. El tratamiento, entonces, va a depender de acuerdo a aquel agente que encontramos en nuestros estudios o en el que estamos pensando por etiología. Principalmente vamos a utilizar ceftriaxona de manera empírica o cefotaxima con dexametasona. ¿Por qué la dexametasona? Bueno, pues vamos a ver que los esteroides están indicados sobre todo en sospecha, bueno, principalmente y únicamente en sospecha por meningitis de neumococo, porque vimos que es el agente que más prevalece. Entonces, se puede aplicar antes o al mismo tiempo del primer antibiótico. Y solamente puede ser con esto porque con este agente porque no se ha demostrado utilidad en otro tipo de patógenos. Y por otro lado, vamos a ver que ya dependiendo de cada agente etiológico, vamos a ver el tratamiento en específico. Pero aparte, ya como en estos unidades de cuidados intensivos, vamos a dejar este tratamiento para evitar complicaciones, como es el manitol, para evitar que haya un edema cerebral como en la hipertensión craneal. Vamos a dejar fenitoína para evitar las crisis convulsivas y vamos a dejar parinas para una trombofilaxis. ¿Por qué? Porque recordemos que al fin y al cabo en inflamación hay un estasis y esto nos puede ayudar a la triada de Virchow. Entonces, casi para acabar, vamos a ver que el pronóstico y las secuelas, vamos a ver de que en la mortalidad cuando hay una meningitis es del 20%, entonces es muy alta. Y por lo tanto, en algunos casos se llega a dar profilaxis con rifampicina a aquellos pacientes que hay en estado cercano
a los familiares de los que tuvieron meningitis. Por otro lado, si te da una meningitis viral, tiene un buen pronóstico porque no te deja tantas secuelas. ¿Cuáles serían? Serían estas, principalmente una crisis epiléptica por el daño al cerebro, hipoacusia por lesión a los nervios y mareo y trastorno de la marcha por lo mismo de afección al cerebelo o a otros nervios. Entonces nos daría trastorno de la marcha. Ahora sí, regresando al caso clínico que vimos al principio. ¿Qué es lo que podemos rescatar de esto? Que era una paciente diabética y hospitalizada, que quiere decir que está inmunodeprimida, que tiene una infección de vías respiratorias, entonces nos puede orientar al agente causal y que tiene un cuadro confusional. Sin embargo, aquí estamos viendo que, o sea, ok, está confundido, pero también tiene rigidez de nuca y, bueno, los signos motores. Entonces dicen aquí, o ¿cómo? Tú nos explicaste que para la meningitis es sobre todo motores y encefalitis es como más de respuesta de confusional o alteración de la conciencia. Pues a la fusión de estos dos se llama meningoencefalitis, que es cuando uno precede a la otra. Entonces, ¿alguien se aventuraría a responder la pregunta de que qué encontraríamos en la citoquímica dependiendo del agente en el que estamos pensando? Vamos, participen. Aquí no hay respuestas incorrectas. Nadie, si no, Ortega utilizó dedo. A ver, voy a ver cuáles son los participantes. A ver, a ver. A ver, Elian Jair. A ver, está por ahí Elian Jair. Bueno, creo que no. Bueno, a ver, creo que nadie alzó la mano. Bueno, no se preocupen, si no les respondo. A ver, alguien alzó la mano. A ver, yo Sí, te respondo que probablemente está mal. ajá, no, no, que quien sea, respóndanme, a ver. Yo digo que son proteínas elevadas, proteínas elevadas y, Ujú. mm, y cero células. Y cero células. ¿Por qué El inciso pensarías en A, esto? vaya. ¿Tienes alguna justificación o fue al azar? Bueno, pues si no, mire, ok, entiendo por qué pudimos haber pensado. Aleatorio, Vimos me que, sentí mal que nadie participaba. no, no, no te preocupes. Entonces, pero qué bueno, porque esto lo va a recordar más. Entonces, sí, como vimos, todos van a tener las proteínas elevadas. Sin embargo, aquí en qué gente estamos pensando, estamos pensando en una bacteria. ¿Por qué? Porque tiene infección de vías respiratorias y tiene un cuadro de diabetes. Entonces, esto nos está pensando en una bacteria. Las bacterias, ¿cómo vimos que estaban? Pues con las proteínas elevadas y los neutrófilos elevados, porque están combatiendo la enfermedad. Por otro lado, entonces, ¿en qué microorganismo estamos pensando? Pues por etiología y por la enfermedad, vamos a ver que es un neumococo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, pues estoy por... Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, bueno, tenemos un bonus extra para acabar así la clase con broche de oro. Les voy a dar lo que es el absceso cerebral. El absceso cerebral es otra enfermedad en la cual afecta al cerebro, pero ¿por qué? Vamos a ver que como todos los abscesos, ¿cuál es la definición? Es una acumulación de bacterias o de material externo que se encapsula y se enquista después. Esto en cualquier órgano. Podemos ver que los abscesos se forman en cualquier parte. Que en el cerebro vamos a ver que se puede dar por tres maneras, por contigüidad, por vía hematógena o vía directa, ¿no? Por contigüidad es lo mismo que la meningitis y encefalitis, por agentes de otitis, mastoiditis, sinusitis y otras citis. Y principalmente va a ser afectado por Streptococcus viridans y algunos anaerobios. La hematógena, en aquellos pacientes que han tenido cateterismos recientes o trasplantes de válvulas, se ha visto que principalmente encontramos Streptococcus aureus, cosa que no encontrábamos en la meningitis y encefalitis. Y si han tenido un traumatismo directo o alguna cirugía previa, vamos a ver que por asociado a malos cuidados de la salud, se puede contaminar por Streptococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa. Entonces vamos a ver esta clínica, que ¿qué es?
que las vimos también hace rato. Son estas tres que se llama triada de Osler: fiebre, cefalea y focalidad neurológica, que entonces empieza a verse como que no puede ver de un lado, como que empieza a alterarse el lenguaje, como que empieza a caerse. Entonces, esta es la triada de Osler. Y vamos a ver que puede dar en cualquier parte del cerebro, por contigüidad en la mastoiditis, por vía hematógena en la endocarditis o por propio crecimiento en las válvulas. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver? En este caso se contraindica la punción. ¿Por qué? Porque la podemos ver con tomografía, en donde vemos una lesión redondeada, en el cual vean cómo este arito blanco está más contrastado. Este es un realce. Entonces, esto se va a tratar primero con tratamiento antibiótico, y si es demasiado grande, vamos a hacerle una incisión para hacerle un drenaje quirúrgico. E igual aquí vamos a dar medidas de precaución como la dexametasona para evitar riesgos de